y además estamos en TCC, Asuntos Públicos de TCC, y en Canal 11 de Punta del Este, recibiendo ahora a Rocío Miranda Flieler. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, estamos bárbaros. Muchas gracias por la invitación. Creo que ahí en el gráfico está algo así como Headhunter. Sí, Headhunter. Está bien, y no todos tenemos por qué estar sabiendo de qué se trata Headhunter. Absolutamente. A ver, ¿de qué se trata? ¿De qué va? Exactamente. Headhunter es una persona que realmente trabaja para las organizaciones buscando talentos. ¿Sí? Esa sería una cosa, digamos, un resumen de lo que hace un Headhunter. Vos sabés que a veces también esta cuestión de ir innovando en el lenguaje nos hace pensar talentos. Entonces tiene que ser una persona súper extraordinariamente inteligente, capaz, que resuelva todo, un fenómeno, ¿no? Y lo cierto es que esto es una variación del viejo departamento de recursos humanos, departamento de personas, ¿no? Eso fue evolucionando también hasta llegar a la convicción de que hay que llamar talento. Absolutamente. Ha migrado un montón y no tiene que ver solamente con el uso de la lengua, sino con también la significación, la resignificación. ¿Y cuál es esa resignificación? Bueno, en verdad creo que hay una tendencia, y no digo que sea generalizada de las organizaciones, a capitalizar esa palabra y a significar que esa persona en verdad no es la oficina de personal, porque lo que administra son personas, es un talento, ¿no? Y sí son personas, y a veces se despersonaliza muchísimo eso, sobre todo en la época de la inteligencia artificial, pero que estaríamos como espoleando el programa, pero la idea es que no solamente son personas, sino que son personas que nutren a las organizaciones y que a su vez las organizaciones se nutren de ellas. Por eso hablamos de talento. Cada uno de nosotros, independientemente de la actividad que haga, tiene talentos, tiene muchos talentos. Sobre todo talentos, las mujeres tenemos talentos para administrar una casa, para llevar adelante, para ser mamás. Para hacer varias cosas a la vez. Para hacer muchas cosas a la vez, y no Ahí vamos a debatirnos en género. No sacan ventaja. Pero, sí, ¿y qué pasa con aquella persona que toda su vida dice, yo no tengo ningún talento para nada? ¿Cómo lo descubre? Bueno, esa persona no ha tenido una charla importante con alguien que no importa desde el punto de vista que lo abordes, y desde la salud mental, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un mentor, con un coach, con una persona de comunicación, porque nosotros las personas de comunicación somos capaces de evaluar también los talentos de los demás. Vaya, si en este país evaluamos los nuestros, no vamos a poder evaluar Por supuesto, los demás, y nos resignificamos. Pero se ha profesionalizado también ese scouting, ¿no? Esa búsqueda, me parece. Sí, en cuanto a la búsqueda personal y en cuanto a la búsqueda del otro. Porque también hay una era donde tenemos que indagar acerca de nuestros talentos, porque perimen rápidamente muchos de los saberes que nosotros aprendemos fuera y dentro de la universidad, o fuera y dentro del secundario, o fuera dentro de la primaria. ¿Pasó de moda el currículum vitae? No. A ver. No pasó de moda. El currículum vitae, lo que pasó de moda son las formas de encarar el currículum vitae. ¿Por qué? Porque nosotros antes encarábamos la hoja de vida, y vamos todos al español, así ya nos entendemos todos. La hoja de vida era como un formalismo, y muchas veces las personas que recibían, o sea, el emisor de ese currículum de vida, miraba determinadas cosas, sobre todo el género y la edad. Género y edad. ¿No? Y se quedaba ahí. Entonces eso era como un filtro. ¿Y eso cambió? De vuelta, no estoy generalizando, pero pasaba mucho y pasa. Eso yo quiero creer que cambió bastante. Sé que cambió. El tema es que no lo podemos evaluar cuánto cambió, porque depende del país y de la región, claro, y la actividad. Era tristísimo cuando tenías todas las aptitudes en una mujer, probablemente, y tenías un currículum extraordinario, y decías mujer 30, maternidad. Bueno, ahí hablamos de otra palabra entonces que se llama competencias. Entonces, en la medida que nosotros, siendo de comunicación, vemos que cambian las palabras y no temas semánticos solamente, también resignificamos esto de las aptitudes, y entonces salía la palabra de aptitudes físicas y encontrábamos a mujeres bonitas, y ahí se daba para la confusión. Entonces hablamos de competencias. ¿Tiene las competencias para trabajar en comunicación? ¿Sí? Y ahí enumeramos cuáles son las competencias. Entonces es esto tras esto. Y es mucho más claro, más transparente también, y más justo.
Claro. Y también nos vamos a un término que es bastante singular, que es la justicia o no justicia, cuándo se es justo y cuándo no. Pero sin ir en ese nivel de detalle, hoy hablamos de competencias. Entonces, ¿qué busco? Bueno, busco un jefe de marketing, busco un operario de planta. ¿Cuáles son las competencias que necesita esta persona? Son este es el listado que necesito de acuerdo a esta cultura organizacional. Ok, vamos competencia sobre competencia. Ahora, ¿qué encontramos ahí? Un talento que reúne o no reúne las competencias. Y la pregunta que me hago yo y que les hago a mis clientes y que hago siempre es, ¿el talento tiene edad? Porque si buscamos la posición que sea, esta persona tiene que tener compromiso. De vuelta, vamos a una cosa muy subjetiva, porque el compromiso para vos es una cosa, para Nati es otra y para mí es otra. Y cuando dicen, tiene que ser una persona comprometida, bueno, la persona dice, yo voy a trabajar de 8 a 5. A mí me da más confianza una persona de más edad, por ejemplo, cuando me hablas de una persona comprometida, no alguien tan joven quizás. Pero a mí me pasa porque capaz que tengo un prejuicio, no exactamente, lo sé. Todos estamos parados sobre un mito o varios. Eso es importante también, ¿no? Un prejuicio que siempre es antes del juicio. Claro. Ahora, el tema es cuando nosotros hablamos de compromiso, de disponibilidad, son todas cosas muy subjetivas. Pero además, vos vas a una página de LinkedIn, ¿no? ¿Y sí. cuál es probablemente uno de los términos más utilizados? El compromiso. El compromiso. Soy una persona comprometida, proactiva, te dicen. Proactiva. Trabajo en equipo. Okay. Asumo responsabilidades. Trabajo bajo presión. Trabajo bajo presión. Equipo. Porque es muy fácil escribirlo. Sí. Ahora, el asunto es después, cuando pasás a la realidad. La pregunta es, sí. Vamos a poner el tema compromiso, lo tiramos acá en la mesa. Yo soy comprometida, ok. Ustedes me están haciendo una entrevista de trabajo a mí, yo digo, yo soy una persona comprometida, ok. Y el compromiso para ella es algo y para vos es otro. Claro. La persona dice, yo soy comprometida porque empiezo a trabajar a las 8 y salgo a las 5 como establece mi contrato de trabajo. Y hay otros que dicen, y además de eso, no solamente vengo, sino que vengo con buena cara. Pero quizá la cultura organizacional no tiene nada que ver con el compromiso de 8 a 5, ni con que sea buen compañero, ni con que traiga los bizcochos de mañana, ni con que les mande feliz cumpleaños por el WhatsApp. Eso no es compromiso para todas las organizaciones. Para algunas sí, para otras no. El compromiso para muchas es quizás no venir nunca a la oficina, pero llegar a los números. A los resultados. O a los objetivos. Claro, sí. Entonces, es que por eso es importante también tener un psicólogo, ¿no?, en las empresas que evalúen ese tipo de actitudes, capaz que pueden con determinadas preguntas darse cuenta si la persona es realmente comprometida, aunque igual en una entrevista capaz que puede vender un montón de que es genial, que es todo excelente, que siempre llega a las metas y todo, cuando en realidad lo pones en la práctica y te llega tarde y no cumple con lo que dijo en la entrevista. Sí. Eso justamente. ¿Cómo te das cuenta cuando el entrevistado te está engañando o no? Y cuando no tenés que usar el suelo de la verdad. Sí, pasarlo por la máquina, ¿no? Exacto. No, a ver, hay muy buenos psicólogos trabajando en esta área y históricamente era un lugar de los psicólogos. Habemos unos cuantos que no lo somos sí. Y tampoco... nadie tiene la vara mágica de saber si te está mintiendo o no. E inclusive cuando pasa por un proceso psicotécnico exhaustivo, con una batería importante de test, ¿sí? E inclusive llega el momento de la contratación, pasan los 3 meses a pruebas y después pasan cosas. Dibujame el hombre abajo de la lluvia. Bueno, por suerte eso está medio deprimido, por suerte. Totalmente. Abajo de la lluvia, haciéndolo trabajar. Bueno, nada, no puedo hablar de un área que no me es propia, que tiene que ver con el área de la psicología, y yo soy acá tenés una futura psicóloga. Del palo de la, claro. Alguna pauta nos puede Por algo dar. pasa, claro, exacto. Defiendo la profesión. Claro. Yo estoy de acuerdo con la Pero no, es trabajo en equipo, por supuesto. Exacto, con la mirada interdisciplinaria, ¿no? Sí, tal Entonces cual, tal pasa cual. por alguien de comunicación, pasa por alguien de psicólogo. Sí. Rocío, y decime una cosa, ¿qué es lo que piden las empresas que hoy se consideran modernas, pero no modernas desde la concepción de que somos innovadores, incorporamos todas las tendencias? No. Una empresa que hoy quiera mantenerse en el mercado, ¿qué es lo que pide? Bueno, ahí es medio ambicioso responder, hablar, porque el paraguas es muy grande el paraguas. No, porque además tiene que, no solamente con la extensión del país, sino con el nicho, con la industria, ¿no? No es lo mismo una persona que está en planta que alguien que está en oficina. No es lo mismo alguien que trabaja híbrido, que trabaja remoto o que trabaja directamente en la oficina. No es lo mismo al interior que en Montevideo. Desde ya, porque yo quería apuntar a lo que tantas veces se menciona y saber si efectivamente es así o es parte de un mito. Eso de que ahora te privilegien las habilidades blandas. Absolutamente, y mal llamada blandas.
No sé Claro. quién le puso blandas, porque de blandas no tienen nada. Si hablamos de flexibilidad, bueno, sí, capaz que sí, pero no todo lo... Es decir, el blando para mí, y tiene que ver con algo muy personal, es como tratarlas de menores, ¿no? Y son las habilidades que por suerte, y ahí voy a tu pregunta, hoy pesan mucho más que hasta la propia carrera de grado. Por las dudas, si la gente que nos está viendo o escuchando Exacto. no sabe lo que son habilidades blandas, No ¿cómo es lo pueden llevar, no describir? es llevar los bizcochos de mañana. No es lo llevarlo de coche en la mañana y nada blando, no es llevar las gomitas porque son blandas, no. En verdad las habilidades blandas son estas competencias de las que estamos hablando, por eso yo prefiero usar esto, las competencias que todos tenemos, ¿sí? O potencialmente podemos desarrollarla más adelante, que tienen que ver con la flexibilidad, la adaptabilidad, el trabajo en equipo, la proactividad, ¿sí? O no proactividad. Son habilidades que muchas veces las personas las traen desde la cuna y otras veces las van desarrollando en el mundo laboral o en el mundo universitario, o donde le toque estudiar y lo pueda hacer. El tema es que las habilidades blandas es una prueba bastante importante de que esa persona pueda cumplir con los objetivos para los cuales fue contratado o fueron contratados y también seguir la permanencia en esa compañía. Y hay algunas encuestas y hay algunos estudios serios, papers en ellos, que hablan de que las habilidades blandas hoy pesan mucho más que una carrera de grado o una carrera de posgrado y hasta de la propia, el uso de idiomas, ¿sí? Claro. O, sí, bueno, hoy está de vuelta el tema de la inteligencia artificial, pero no puede probar competencias blandas por ahora. Claro, se sostiene que una de las principales tiene que ver con la adaptabilidad, Sí, porque además las empresas no es que se mantengan en el tiempo haciendo exactamente lo mismo. no. Aquellas empresas que hagan exactamente lo mismo probablemente tienen muchas chances de morir, ¿no? De desaparecer. Allí está uno de los principales atributos de estas habilidades blandas, pero no tanto. Exacto, exacto. La negociación, por supuesto que la capacidad de comunicación debería haber sido una de las Claro. primeras que debí haber nombrado, porque yo soy de las que creen que todo nace y muere con la comunicación, digo, pero es un tema de pasión que tengo Sí, nada más. totalmente, pero Pero es... esto pasa en la familia y esto pasa en los claro. matrimonios y esto pasa en el trabajo Ujú, también. sí, sí. Y son escenarios donde lo que no se dice mal, y cuando se dice mal también es una subjetividad. Claro. Pero cuando hay un emisor y hay un receptor, y ustedes saben que la teoría de la comunicación es variada, y tantos ruidos en el medio, no llega de la misma forma en que Tiene se que haber dice. una comunicación asertiva y justamente estamos en Agencia Asertiva, Canal Asertiva, Play. Exactamente, una Sí. comunicación asertiva y eficiente. Claro, claro. Cuando hablas de ruidos, ¿te referís, por ejemplo, a esta cuestión de todo comunicarlo por WhatsApp, por ejemplo? Bueno, es una vía de comunicación. Entiendo que las empresas más jóvenes, los unicornios o los startups, se usan mucho de la Se usa mucho, tecnología. sí. Pero viste que no hay con qué darle, ¿no? Nada mejor que una charla, mirándonos a los ojos, siendo muy... Pasa que con los tiempos de hoy en honesto. día, Dani, que tenés Claro. un Meet, viste el Meet por Zoom, es bueno. salís Exacto. una, entras en una. Bueno, también depende. A ver, de vuelta, la comunicación es tan rica que de repente nosotros nos podemos juntar porque estamos acá a la vuelta en Montevideo. De repente con el interior no lo podemos hacer, y menos con las personas que están afuera del país. Claro, yo me refiero a que cuando el sistema o la plataforma de comunicación o lo que sea se despersonaliza y vos Sí. a veces decodificás un mensaje que es exactamente en contrario de lo que quiso decir el emisor. Claro. Absolutamente, absolutamente. Y a eso voy, y me parece muy importante lo que estás contando, porque yo creo que hay una tendencia de ir hacia automatizar todo y hablar de las bondades de la inteligencia artificial. De vuelta, no soy una negada, la uso un montón. Claro. Me ha simplificado muchísimo el trabajo, pero hay cosas de lo que tiene que ver con nuestra área o con los que trabajamos en recursos humanos que no podemos dar, no lo podemos brindar. Porque si no volvemos a la oficina de personal y no importa si está Nati, si está Daniel, porque es totalmente despersonalizado. Y como ya salimos de la oficina de personal y hablamos mucho de personas, de talento, de people, y cada empresa tiene su denominación, es que yo creo que al menos mi camino va hacia, de nuevo, a la charla, al encuentro, a la mirada y al café. Ujú. Entonces, creo que es necesario, la gente lo está pidiendo mucho, de hecho, estoy trabajando acerca de un proyecto que habla de esto. Necesito hablar con un humano, en un acto desesperado de las personas de encontrarse con bot y chatbot. Bot. Compras un ticket, hay un chat.
compras una reserva de algo, hay un chat. Llamás en la telefonía, cual sea esta, hay un chat. O sea, te rompió la licuadora y Se hay un te chat. rompió la licuadora, exacto. Se te rompió el O sea, de calefón. lo mínimo a lo máximo hay un Exacto. chat. Necesitamos el contacto. Humanizar. Sí, humanizar. Está perfecto que hay muchas cosas que se sistematizan y son más rápidas a través de la inteligencia o del uso de tecnología. Mira, Rocío, ¿es un desafío adicional en este tiempo que estamos transitando los cruces intergeneracionales? Absolutamente. Las empresas son muchísimo más ricas cuando pueden coexistir las generaciones. Ujú. Las que transmiten, muchas veces, las que están primeras o fueron tomados hace mucho tiempo y pueden transmitir la cultura de la organización a los jóvenes. No es seniors contra juniors, sino es seniors y juniors. Seniors, junior, es boomers, es X, es millennials, es centennials. Cada uno tiene un aporte. Por eso, de vuelta, así como es importante hablar de la mirada interdisciplinaria, también es importante hablar de la intergeneracionalidad, ¿no? Todo acto complementario siempre va a sumar, porque hay miradas diferentes. Entonces yo creo que las empresas se enriquecen con las miradas diferentes, con el que transmite la cultura, con el que habla de lo que pasó hace tanto tiempo y se lo transmite a las personas que llegan nuevas, porque si no, estamos en la alta rotación y estamos en una empresa que casi no tiene, sí tiene cultura, pero no tiene transmisión cultural. Entonces como que perdió la memoria. No, pero además tomando en cuenta que más del 20% de la población uruguaya tiene más de 60 años, ¿no sería algo inteligente quizás tomar empleados de esa edad para justamente llegarle a ese público? Yo no estoy todavía descubriendo por qué esto no lo están viendo y no lo están visibilizando, porque de acuerdo exactamente a nuestro último censo y al censo hasta los estudios del BID que hablan de todo el problema en América Latina, todos lo tenemos y tenemos un problema de primer mundo no siendo primer mundo, porque España tiene igual. Tenemos personas que en el 2030 van a ser, mayoría o van a haber más personas de 60 años que de 15. Sí. ¿No? Entonces, ¿a dónde vamos? A un mercado con personas, y no voy a hablar de mayores, sino que más tanta edad, ¿sí? más 60, más 50, que hoy están saliendo del mercado laboral, ¿sí? Porque no es que estén saliendo voluntariamente, algunos sí, pero otros no. Y por otro lado, estamos viendo que no nacen. Hacen falta chicos para amanecer. Sí, ¿no? como dice la canción. Ahora, ¿Y qué pasa con la pregunta es qué pasa con las vacantes? ahí nos vamos a eso del edadismo, ¿no? O sea que también las empresas deberían tener otro grado, me parece, de flexibilidad. Hay una película maravillosa, por supuesto que no me voy a acordar el nombre, cuando se integra un senior, ya un veterano, creo que a una empresa muy, muy vigorosa en lo juvenil, con tendencias de moda, con todo muy marcado en estas nuevas formas de relacionarse en ámbitos laborales, y todos terminan aprendiendo de todos, Sí. ¿no? Que me parece que es el gran Sí, mérito. exacto. Ahora, ¿hay desde tu punto de vista una madurez a nivel de las empresas locales como para asumir eso o todavía no? Algunas. Ajá. Algunas. Algunos dicen, por ejemplo, tráeme. Personas más de, porque la verdad que con estas generaciones yo no puedo. Hay algunas que dicen, necesito este grado de competencias y yo tengo que lamentablemente comunicarles que para ese grado de competencias se necesita un grado de madurez hasta de vida. Por tanto, una persona con 25, 28 años ni siquiera tiene la vida como para poder desarrollar esas competencias, salvo que sea un mago o que haya nacido ya con 15 años, que no es posible. Entonces son recetas mágicas que a veces necesitamos razonarlas con las organizaciones, con el sentido común, que realmente es un término también muy subjetivo, pero que tiene que ver con, por un lado, hay personas jóvenes con muchísima preparación, pero no tienen la madurez de esta competencia. La experiencia Y también, la ¿no? experiencia como para asumir determinados cargos. Por otro lado, hay vacantes vacías que las personas o que las compañías no pueden captar, y por el otro lado tenemos personas más 40 o más 45 que no están siendo elegidas por el mercado. Entonces tenemos tres problemas. Y lo peor es que la tendencia va para ahí, porque nada indica, de hecho las predicciones no lo dicen, es que vayan a haber chicos que estén naciendo y por tanto nuevas generaciones que estén cubriendo esos puestos. Y capaz que a nivel de políticas públicas, ¿crees que tendría que haber alguna medida de alguna cuota específica, así como hay cuota de mujeres en el Parlamento o en Sí. otros ámbitos, Sí. o de minorías, quizás en este caso, que no sería minoría, porque más del 20% de la población que sea más 60 no es minoría exactamente. No, y además es la minoría que debería tener no solamente la experiencia laboral, sino la minoría que tiene el mayor poder adquisitivo.
Y bueno, justamente. Entonces estamos olvidándonos de una cosa muy importante, ¿no? Pero se podría a nivel de políticas públicas, como te comentaba, establecer medidas obligatorias para las empresas, o es meternos en un terreno privado que las empresas pueden decir, no, yo en mi empresa derecho de admisión. Sí, 2, 3 cosas importantes. Hay un proyecto, los hubo también que no prosperaron. Hay un proyecto hoy que plantea esto de que haya una cuota en cuanto a el ámbito público. Yo estoy trabajando para que esto exista en el ámbito privado, fuera de las contiendas electorales, porque justamente para que no sea rédito político. ¿Sí? Ahora, el punto es que tampoco tiene mucho interés esto. Quizá es por esto mismo que no tiene rédito político. Pero no obstante de ello, después me queda la otra pregunta. Así como existe la cuota de discapacidad de mujer, de género, trans, poblaciones vulnerables o minorías, que de vuelta no son tan minorías, ¿el tema después se cumplen? ¿O solo se ponen en el papel este llamado, suscribe a la ley? Que haya un control riguroso de inspectores que vayan cada tanto a las empresas a ver si se está cumpliendo con esa cuota. Desafío Va a haber pico. mucha resistencia. Desafío y pico. pico. Sí. Desafío y pico. Sí, porque además lo que está sucediendo es que también, revelado por la estadística, imaginemos, sucede efectivamente lo que estábamos mencionando. Vamos a hacer en el 2030 mucho más aquellos mayores a 60 que los menores de 15, ponele, ¿no? Sí. Y tampoco significa que una persona que ya ha llegado a su adultez y que ya ha llegado, digamos, a la coronación de su carrera profesional, o a su oficio, en fin, quiera seguir trabajando. Lo hace porque necesita. Porque ahí también tenemos un problema. Lo necesita y está en el uso pleno de sus facultades intelectuales y físicas. No es que vos llegues a los 60 y estés hecho pedazos más allá del rubro en el que estés trabajando, sino que tenés todavía mucho para dar. Y eso es lo que a veces no se advierte. No. Casi estoy hablando en primera persona. No, mis padres tienen 65 años y los veo con una energía. Eso, muchas ¿viste? veces tienen más energía que yo, que tengo 40. Bueno, Y les digo, los admiro completamente. Claro. hay algo muy importante y muchos conceptos acá en la mesa, pero sí muy lindo para debatir esto. Somos la generación, somos, entre los boomers y los X, sobre todo los X, que vamos a vivir más que nuestros padres y somos la primera generación que la advierte. ¿Sí? Que nuestros padres y por supuesto que nuestros abuelos, pero no solamente que sabemos que vamos a vivir más, sino que nadie nos preparó para eso, porque seguimos estando bajo el régimen de que a los 63, 64, 65 nos vamos a jubilar en una caja que no sabemos cuál es y que además es un futuro totalmente incierto e inhóspito. Eso es como para ponernos en contexto. Y la otra, muy importante y muy alentadora, es que la comunidad científica ya habla de la nueva longevidad, que es la segunda mitad de la vida, que muchas veces responde a una segunda mitad consciente, porque yo hago un quiebre ahí y digo, cumplí 50, yo que acabo de cumplir 50, ¿qué hice? ¿Y por dónde quiero ver mi vida? Hay veces que tenemos la posibilidad de elegir y reinventarnos. Hay otras personas que no tienen, no es que la habilidad, no tienen las ganas de reinventarse o de dar vuelta a su vida y antes se dedicaban a hacer un empleo tanto y ahora son emprendedores. Y hay de todo en esta viña, pero lo que sí es importante es que ya la persona no mira a sus 50 con vías de jubilarse a los 60. No, lo ve con total salud, no solamente de salud, sino de calidad de salud, con las ganas, como decía Nati, de sus padres y de su vitalidad. Y el mundo ya lo vio, porque hay productos, Daniel, inmobiliarios, hay productos financieros en el mundo que apuntan justamente a esta franja etaria de más 50, porque de vuelta son los que deberían tener una posición económica más holgada. Sí. Mirá, acá estuvimos hablando con Anita Castillo Lesca respecto a la economía plateada. Sí. Es una extraordinaria oportunidad multimega millonaria en el mundo. O sea, deberíamos... Los que tienen mayor capital, como decías. Exacto. Mayor capacidad y además económica. no tienen a su cargo los hijos que ya crecieron, que ya Exacto. tienen mucho más tiempo para dedicarle justamente a ese compromiso para una empresa. Y eligen. Y Porque antes nuestros padres capaz que no elegían, porque hasta por un tema de salud terminaban solos con un hijo o en un residencial o en una imposibilidad de elegir qué hacer. Hoy estas personas, como tienen otra salud y tienen otra cabeza, eligen hasta, de ahí le hablaba de los productos inmobiliarios, eligen vivir en comunidades con otras personas de igual edad. Eligen dónde comprar, ¿sí? Y muchas veces son influenciados o no por sus hijos que compran digitalmente, por ejemplo. ¿Sí? Eligen qué votar. Tienen la capacidad,
plena capacidad de hacer de su vida esto y de destinar el dinero en ellos mismos, cosa Claro. que antes pensabas en un Es que retiro. antes era mucho de lo que se espera de nosotros a determinada edad, pero hoy en Exacto. día que no te importe eso. O sea, si vos te sentís en tus plenas capacidades y podés hacerlo, hacelo. No importa, porque muchas veces hay gente grande que dice, no, pero mi hijo va a decir que soy un ridículo si me pongo esta ropa, por ejemplo. Claro. No, ¿y quién por qué? Sí. ¿Viste? Exactamente. Porque actuamos según lo que se espera de nosotros. Es un tema de presión social. Sí, es un tema cultural, absolutamente. sí. Pero estas personas, y de vuelta, la nueva longevidad que se habla hoy es un término que a mí me encanta. De hecho, estamos trabajando con eso particularmente. Es un concepto bastante novedoso, pero que habla de esto. Somos longevos y además no solamente vamos a vivir más, sino que mejor. Mejor, Claro, eso es exactamente. súper importante, la nos calidad hace- de vida. La medicina Sí. nos ha permitido eso. Rocío, te quería hacer una consulta. ¿Qué pasa con una persona que tiene 50 años, por ejemplo, pierde su trabajo? Ujú. ¿Cómo le afecta su autoestima y cómo hace para reinventarse profesionalmente? Son muchas preguntas juntas y depende de cada caso. Y de vuelta, yo no me dedico a la salud mental, pero sí que impacta en su salud mental. En un momento donde la salud mental está tan puesta sobre la mesa porque Claro. es necesaria debatir, esas personas, porque también se habla mucho de los chicos que pierden su empleo. Pero hay una cosa que tiene que ver con, y un razonamiento que tiene que ver con esto, sí, con el sentido lógico de las cosas. Los chicos que pierden el empleo cada año que atesoran o que suman, suma para su currículum. ¿Sí? No importa la actividad que hagan, suman experiencia. Ujú. La persona que pasa a los 40 y empieza a sumar edad, se aleja del mercado laboral. Entonces ahí está la gravedad del asunto. Ujú. Para unos sumar es bueno, para el otro sumar no lo es. Bien. Una persona que pierde su empleo con 50 años, depende de qué, tiene la capacidad de reinvención. Las mujeres tenemos muchísimas capacidades de reinvención. Todo el tiempo estamos haciéndolo y tenemos la posibilidad de hacer y la adaptabilidad como para hacer muchas cosas. Ahora, no es lo mismo una persona que trabajó en las fábricas, en estas empresas que se están yendo del Uruguay y que toda la vida hicieron lo mismo y que tuvieron un salario X. ¿Cómo haces para reinventar a esa persona? Bueno, y para llegar primero, para Claro. saber de su caso. Claro, claro. Y no lo puedes hacer Pero te remoto. pueden escribir a vos esas personas Sí. para Y ahí que es las lo- reubiques o les Claro. hables. En verdad, lo que yo estoy trabajando ahora es un proyecto que acabo de sacar, digamos, a la luz y que lo vengo trabajando hace mucho tiempo y realmente no lo podía hacer porque es parte de mi trabajo, que es un acompañamiento laboral, es un acompañamiento, un asesoramiento laboral para las personas, en un principio para las más 45 que pierden su trabajo. Ahora, es un proceso que yo hago en pasos y es parte de vuelta de mi trabajo y por supuesto que yo vivo también de eso. Pero entendía que había mucha gente que quedaba por el camino y que no podía costearlo porque estaba sin trabajo. Entonces es como caer en una trampa. Ujú. Hasta que aparecieron personas maravillosas, muy generosas, que es un grupo muy importante en el Uruguay que se dedica a la gastronomía entre tantas cosas que hacen. Es un grupo joven que se llama Grupo MUP, al cual le voy a estar eternamente agradecido porque desde la generosidad y desde pertenecer a otro, hasta otro grupo etario, dijeron, Rocío, ¿qué precisas para hacer esto? Y me dijeron, tenés las instalaciones de nuestros espacios. ¿Y los puedo nombrar? Claro, totalmente. Grupo MUP se dedica a la gastronomía y son los directores de Dakota, Sí. de todas las cervecerías MBC, de Naru, que es un espacio absolutamente de lo que es sushi, una casa de sushi. Y tiene muchos lugares, tiene fútbol, tiene muchos emprendimientos y muchos lugares y espacios físicos, que es lo que yo necesitaba. Pero a su vez dieron no solamente el espacio, sino la posibilidad de que vengan a ti con una agenda y tenga el espacio, tenga la escucha, que voy a hacer yo, que voy a prestar mi tiempo, honorable también, todos ad honorem. Y café mediante, vamos a conversar con esa persona, no le vamos a cambiar la vida. Sin bots De vuelta, y sin chat. chat. Sin chat, cara a cara, face Eso. to face. ¿Por qué? Claro. Porque la persona necesita ser escuchada. Y yo Ujú. necesito saber qué hizo durante todo este tiempo, sean 2 meses o sean 4 años, para ganarse la vida. Si está en un proceso agónico de Claro. buscar trabajo,
O, Claro, pues puede llevar a la depresión también. absolutamente, y los conozco. Mm. Conozco mucha gente que me ha escrito diciendo, hace 4 o 5 años que yo estoy sin trabajar, Rocío, hasta ex compañeros de trabajo, y que me escriben por LinkedIn o que muchas veces tienen mi teléfono. El tema es que, no, de vuelta, no podemos pensar en la receta mágica que le vamos a cambiar la vida, pero sí podemos colaborar Sí. desde la escucha Sí, activa. sí, y cuando supe de este proyecto de Rocío, hay como una autoidentificación, porque uno sobrepiensa lo negativo, sin pensar en todo lo positivo que puede surgir de tu situación, ¿no? Total. Entonces le das mucha vuelta, ¿no? resiliencia, le das mucha vuelta al problema, y estás todo el tiempo rumiando el problema sin ver que de pronto hay otro camino que te lo puede indicar alguien que está Afuera. Que está afuera fuera y del hace problema. y hace mucho tiempo estudiando de esto, ¿no? Absolutamente. Y además no dejo de tener la pata en el mercado, vale decir, claro. me vinculo, networking con el Tenés mercado laboral. también, sí. Exacto. Y además yo trabajo con el mundo emprendedor a través de OMEU, con las mujeres emprendedoras, donde ahí vemos muchas personas que no pueden acceder al mercado formal, pero sin embargo tienen el arte de crear cosas Pueden hacer maravillosas. viandas, por ejemplo, para vender, ¿no? Cocinan en la casa y eso hay un montón. Mil cosas, y seguramente estén Sí. haciendo otras tantas, porque también hay un motivo de supervivencia y de resiliencia, pero antes de todo eso necesitas que alguien te escuche, Claro. te mire y que sea un humano. Bien, Rocío, Sí. ¿tus redes sociales estás en Instagram? Estoy en verdad, profesionalmente, estoy en en LinkedIn. Ahí me escriben como Perfecto. Rocío Miranda Fliller. Ahí van a ver exactamente este proyecto, y en esta semana estamos haciendo los contenidos como para que las personas se inscriban a través de un formulario básico, y de igual manera los voy a ir agendando de acuerdo a su tiempo y a su espacio en Dakota. Sí. Ahí los vamos a esperar, café mediante, en un lugar maravilloso, Espectacular. y va a haber alguien que los va a esperar. Eso. Y Qué todos lindo. podemos colaborar. No es un tema de que yo soy una iluminada, ni soy Mahatma Gandhi, pero No. sí es que tener la posibilidad. Humanizar, dialogar. Exacto, de que todos Claro. podemos colaborar. Lo importante de esto, y me gustaría contarles esto, es que lo importante es que, así como lo tomó Grupo Mood, todas las empresas pueden hacer algo al respecto. Algunos pueden donar aguas, otros pueden donar espacio físico, otros pueden donar café. Mi idea es llegar a un proyecto mucho más ambicioso, que ya se lo estaré contando, pero la idea es que todos podemos donar algo, podemos colaborar. ¿Para qué? Es Notable. verdad. Bueno, vamos a donar cada tanto un espacio aquí. Bueno, Sí, los comunicadores sí. tenemos el Y- deber de Sí, donar. totalmente. Y ¿sabes qué? Pidiendo, por supuesto, los permisos correspondientes, que alguna persona que tenga interés en manifestar su historia, después del diálogo con Rocío, venga Sí. y nos lo cuente. Claro, puede Ah, me inspirar a encantaría. otros también. Exactamente. Eso vamos a hacer, Está exactamente. bien. A Bueno, nuestro próximo perfecto. comunicación. Contá con eso ya. Entonces ya Nuestra me donación. llevo una donación. Exacto. Rocío, muchas gracias. No, gracias a ustedes Gracias. por el espacio. Bueno, seguimos con vos aquí en Asertiva Play, también por TCC, Asuntos Públicos, y en Canal 11 de Punta del Este. Luego de la pausa, iniciamos esta semana con una situación altamente conflictiva en la educación, y tiene que ver no solo con aquellos reclamos legítimos de más horas de trabajo, digamos, más recursos para la educación, mejores condiciones laborales, sino episodios de violencia que han pasado una línea. Vamos a estar con la consejera Daisy Iglesias en minutos.